Mari Ailya. Mari Mari Pupeñi. Mari Mari Pulamngen. Mari Mari Kompuche. Kumele Kaimi. Kumelei Tami Puche. Inche Tulio Pingen. Eimi. Inei Pingeimi. Inche nien quiñeñarqui tañirruca meu. Nielan tregua. Niemi ñarqui tamirruca meu. Niemi tregua. Las frases y las preguntas que les acabo de decir las vimos en los videos anteriores. Ya deberían poder entender las frases y si practicaron, podrían contestar las preguntas. Pueden escucharlo de nuevo y ver por sí mismos si necesitan repasar algo de lo anterior. Feley, un pequeño anuncio. Si quieren estudiar idioma mapuche, el Laboratorio de Idiomas de la UBA está ofreciendo cursos online. Para más información, pueden consultar la página del laboratorio www.idiomas.filo.uba.ar. El enlace está en la descripción. Ahora vamos a aprender una palabra más. Ya sabemos preguntarle a alguien, ¿Kmeleimi? ¿Estás bien? Y también podemos preguntar por otra persona, ¿Kmelei? ¿Está bien? Él o ella. Pero, ¿cómo podría preguntar, ¿cómo estás? Veamos. Para preguntar, ¿cómo estás? Se pregunta así. Chumleimi. Fíjense que termina en imi. Estoy preguntándote. Pero si quiero preguntar por otra persona, entonces digo, Chumlei, ¿cómo está? Él o ella. Por ejemplo, escuchemos un diálogo corto. Chumleimi, Kmelen. Chumlei tami peñi. Tañi peñi Kmelei. ¿Lo entendieron? La traducción está en la descripción del video. En esta serie de videos estuvimos tratando de aprender cómo hacer una presentación personal en Mapudungun. Decir, por ejemplo, mi nombre, dónde está mi casa o de dónde provengo, cuál es mi origen. Pero no se trata de aprenderlo de memoria, sino de saber lo que estamos diciendo. ¿Cómo podríamos ejercitar esa habilidad? Una posibilidad que se me ocurre puede ser imaginar cómo se presentaría otra persona. Para poner un ejemplo, vamos a usar un personaje ficticio, muy conocido, de modo que sea más fácil entender lo que dice. Escuchen y vean cuánto pueden entender. Mari Mari, Chumleimi, Inche Homero Pingen, Tañirruca Mlei, Springfield Waria Meu, Inche Tugun, Estados Unidos Mapu Meu. Escuchémoslo otra vez, pero con el texto escrito, a ver cuánto entendieron. Mari Mari, Chumleimi, Inche Homero Pingen, Tañirruca Mlei, Springfield Waria Meu, Inche Tugun, Estados Unidos Mapu Meu. Este ejercicio puede ayudarnos a lograr flexibilidad y no simplemente memorizar. Elegimos un personaje imaginario y tratamos de ver cómo este personaje haría su presentación. No se olviden que si este personaje habla de sí mismo, va a hablar de una forma, vamos a decir, en primera persona. Pero si nosotros lo describimos, vamos a hablar de otra forma, en tercera persona. Pero ese podría ser otro ejercicio. Feley,
El próximo video será el último de esta serie, que hemos dedicado a aprender una presentación básica. Haremos una revisión de lo que vimos. Más adelante haré más videos dedicados a otros temas, pero siempre sobre el idioma mapuche. Ayu filmito fachi video, elufin eta mi like. Chilcantu kun eta ni canal meu kai. Peu callal.